Buenos días. Bueno, les voy a platicar acerca del programa correspondiente al módulo que se refiere al trabajo colaborativo y aprendizaje integrado. En cuanto a las características del módulo, pues básicamente los módulos de esta licenciatura en educación secundaria, estamos ubicando cada uno de estos módulos en un ámbito. Este particularmente corresponde al ámbito de la intervención y tenemos como un eje transversal la práctica docente, es decir, consideramos para el análisis y la reflexión tanto los sujetos, los procesos y el contexto en el que se sitúa esta práctica docente. Para ello, el módulo aborda problemáticas que son inherentes a las prácticas de enseñanza asociados a la fragmentación de los saberes y la desarticulación que estos tienen con la vida real, ¿sí? Que consideramos que es una problemática que se da, bueno, en diferentes niveles educativos, pero particularmente en secundaria nos pareció importante atender este tipo de problemática. Se aborda para ello planteamientos teóricos metodológicos que permiten reflexionar y analizar sobre la importancia del trabajo colaborativo como una estrategia para favorecer el aprendizaje integrado. El desarrollo se plantea como también la alternativa, el desarrollo de proyectos interdisciplinarios como una metodología para favorecer el trabajo colaborativo y el aprendizaje integrado. Ahorita más adelante voy a explicar por qué consideramos que esto es importante. En cuanto a la estructura del módulo, bueno, pues el módulo está integrado por 3 bloques. El primer bloque se denomina interdisciplinaridad y aprendizaje integrado. El segundo bloque es trabajo colaborativo y aprendizaje, y el tercero se refiere a la integración de aprendizajes mediante proyectos interdisciplinarios. El propósito que plantea este módulo consiste básicamente en desarrollar en los profesores alumnos habilidades para el diseño y gestión de procesos de enseñanza-aprendizaje de manera interdisciplinaria y colaborativa, que permita satisfacer necesidades de innovación, de atención a la diversidad, así como transformar las prácticas docentes mediante la revaloración de las metodologías de proyectos. ¿Por qué consideramos que esto es importante y particularmente en el caso de la educación secundaria? Bueno, justo a diferencia de la educación primaria, en donde el currículum es un currículum general, ¿sí? En donde se abordan diferentes áreas de conocimientos y las prácticas docentes están centradas en un profesor generalista. En el caso de la secundaria, pues esto cambia radicalmente. El programa de estudios tiene un código de especialización. Esto quiere decir que está organizado por asignaturas y las prácticas docentes, pues por consiguiente, también están orientadas a el desarrollo de un determinado campo de conocimiento, es decir, tenemos asignaturas como química, física, historia, español, y bueno, todo esto va generando que cada uno de los profesores esté preocupado por darle información o por formar a los chicos en relación a la asignatura que les corresponde trabajar. Sin embargo, lo que esto va generando es que va viendo, esta especialización va generando que el aprendizaje se vaya constituyendo de manera muy fragmentada, ¿sí? Y a veces, como colegiado docente, no desarrollamos estrategias que permitan que los alumnos puedan ir integrando los diversos saberes que van adquiriendo en las distintas asignaturas, ¿sí? Entonces, bueno, pareciera ser que los alumnos adquieren
saberes de manera fragmentada y que existe cierta dificultad para que ellos puedan integrar estos aprendizajes, ¿sí? Lo que se ha observado a lo largo de la práctica es que solo unos cuantos, aquellos que tienen mayores habilidades, son los que logran realizar esta integración de conocimientos, ¿sí? La mayoría de ellos se quedan con un conocimiento fragmentado. Entonces, bueno, lo que estamos proponiendo a través de este módulo es posibilitar y desarrollar en los profesores ciertas habilidades que les permitan contribuir a que los estudiantes, a través de estrategias metodológicas y didácticas, ayudemos a que el estudiante sea capaz de ir integrando conocimientos, es decir, que no le dejemos solo la responsabilidad de la integración al alumno, sino que como docentes nos involucremos en este proceso y le vayamos un poco facilitando el camino para que se logre la integración del conocimiento. Y bueno, algo importante también en el módulo es que partimos del análisis de las prácticas de los profesores alumnos, ¿sí? Es importante que el profesor, llevar al profesor a la reflexión de esas prácticas que ha tenido a lo largo de su trayecto laboral y que son las que privan, ¿no?, en su aula. Lo que buscamos posteriormente es que el profesor se apropie de una concepción de aprendizaje, en este sentido, de un aprendizaje integrado, y que ello sea congruente con el enfoque didáctico. Entonces, esto nos lleva a plantear que es importante generar proyectos didácticos mediante trabajo colaborativo, favoreciendo así la integración de saberes, la aplicación, la funcionalidad y la interrelación de los aprendizajes que van adquiriendo los adolescentes. Y al final lo que pretendemos pues es justo transformar las prácticas metodológicas y didácticas de los docentes. Digamos que el campo problemático que estamos abordando en este módulo es la metodología didáctica y nuestro objeto de transformación, es decir, hacia donde vamos a orientar todos los esfuerzos de aprendizaje de nuestros profesores y alumnos, es hacia las prácticas metodológicas y didácticas del docente, su impacto en la calidad y tipo de aprendizaje que están favoreciendo en los adolescentes. Y bueno, para ello tenemos algunos ejes problematizadores, ¿sí?, que se van planteando al inicio de cada uno de los bloques. Estos ejes problematizadores justo constituyen el punto de partida para la reflexión sobre sus propias prácticas de los profesores alumnos y bueno, pues busca analizar, atender y resolver las necesidades del campo problemático, las cuales les comentaba hace un rato acerca de esta fragmentación del conocimiento. Y entonces, para el primer bloque que se refiere, lo que buscamos, lo que estamos planteando es ¿por qué es importante integrar? ¿Me preocupo solo por impartir mi asignatura o por favorecer la integración de saberes en mis alumnos? ¿Concibo las tareas integradoras como parte de un trabajo metodológico interdisciplinario o como parches para cumplir una normativa? ¿Es posible la práctica interdisciplinar desde el currículum fragmentado? ¿Realizo actividades integradoras con mis alumnos? Bueno, son preguntas que van a llevar al profesor hacia esta reflexión y este análisis. Posteriormente, en el segundo bloque, se le va a plantear, ¿existe trabajo interdisciplinario y colaborativo en mi escuela? ¿Sí? ¿Encuentro similitudes entre mis contenidos y los de otras asignaturas? ¿De qué manera puedo trabajar de forma colaborativa y favorecer el aprendizaje integrado en mis alumnos? ¿Estoy dispuesto a participar en tareas colaborativas con mis colegas? ¿Sí? Bueno, son aspectos que se requieren y bueno, que hay que reflexionar al respecto para que realmente podamos favorecer el diseño de proyectos
perdón, de proyectos interdisciplinarios. Por último, en el tercer bloque lo que se plantea es qué tipo de metodologías didácticas utilizo, ¿sí? Si mis alumnos se quejan de la carga de trabajo, la repetición de tareas entre asignaturas, las tareas sin sentido o la escasa aplicabilidad de lo que aprenden, ¿sí? Muchas veces hay tareas que dejan distintos maestros y que tienen muchos elementos en común y que para los estudiantes resultan ser repetitivas, ¿no? O le van perdiendo este sentido a las actividades. Otro cuestionamiento es: identifico contenidos que se intersectan, apoyan o complementan en las distintas asignaturas. ¿Podría trabajar algún proyecto con profesores de otras asignaturas? ¿Los proyectos conjuntos favorecen el aprendizaje integrado? ¿Sí? Bueno, cada una de estas interrogantes pues nos van a llevar a analizar las posibilidades y la viabilidad que tenemos de desarrollar proyectos interdisciplinarios. Ahora, el módulo, creo que considero importante que hay algunos aspectos que se requiere enfatizar. En el proceso de aprendizaje, finalmente, estamos plasmando las concepciones del currículum, pero también plasmamos las concepciones nuestras como profesores, ¿sí? Y las prácticas pueden tornarse a veces tradicionalistas, a veces innovadoras, pero finalmente estas prácticas van a tener un impacto en la motivación de los estudiantes. Entonces, pues tenemos que considerar este aspecto como algo relevante, ya que en la medida en que impactemos de manera positiva en la motivación de los estudiantes, pues tendremos mayores posibilidades de éxito en el proceso de aprendizaje. La metodología didáctica utilizada tiene por objeto hacer más eficiente la trayectoria del aprendizaje. Entonces, lo que pretendemos es eso: transformar prácticas en torno a la metodología didáctica para ayudar al estudiante a favorecer un aprendizaje, y un aprendizaje que sea integrado, que sea significativo. Transitar, esto es muy importante. El planteamiento de este módulo es transitar de un aprendizaje fragmentado por disciplina, ¿no?, hacia la integración y la articulación de los diversos saberes alcanzados. ¿Para qué? Para utilizarlos en la vida cotidiana, para la resolución de problemas y, en general, para enfrentar los retos que la realidad le presenta al estudiante. Porque al final del día, pues la vida no está fragmentada. Entonces, el alumno, en la medida en que logre ir articulando e integrando sus saberes, estará en mejores condiciones para enfrentar todos estos retos. Por otro lado, potencializar el trabajo colaborativo y el aprendizaje integrado, y consideramos que una forma de lograrlo es mediante la metodología de proyectos. Aquí en este esquemita, lo que se trata un poco de representar es, bueno, esta trayectoria y estos saberes que se están planteando en el módulo. No, si ustedes observan, al principio estamos proponiendo partir del análisis de programas de estudio. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que los profesores alumnos se den a la tarea de revisar estos programas de estudio y logren identificar algunos contenidos temáticos que pudieran tener algún tipo de relación con otras asignaturas, ¿sí? Es decir, hay contenidos temáticos que podemos abordarlos desde el español, desde la biología, la historia, la geografía, no sé, diferentes áreas, y esto es importante, que el maestro pueda lograr identificar estos posibles contenidos que sean susceptibles de trabajarse a través de un proyecto, y que esto evidentemente implica una interdisciplinariedad, ¿sí? Implica un trabajo colaborativo, porque tendremos que darnos a la tarea de comentar, ponernos de acuerdo, trabajar estos posibles temas con los profesores
profesores de estas otras asignaturas, contenidos de literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta interdisciplinaridad le estaría dando sentido al proyecto interdisciplinario. Y, bueno, estamos hablando de una metodología didáctica que estaría sustentando, particularmente la metodología de proyectos, ¿sí? Y, bueno, otro aspecto que también planteamos, como ya lo decía anteriormente, es el análisis de las prácticas metodológicas y didácticas cotidianas que los profesores tienen hasta el momento. Y que, bueno, al final del día es una experiencia que se va a incorporar y que se va a recuperar en estos proyectos interdisciplinarios. Entonces, pues, este trabajo colaborativo va a promover y va a propiciar que podamos generar proyectos interdisciplinarios, ¿sí? Que estos proyectos interdisciplinarios pretenden favorecer un aprendizaje integrado y al mismo tiempo pretenden favorecer la innovación y transformación de las prácticas de los profesores. Esto al final nos llevaría a que los profesores alumnos resignifiquen el aprendizaje y la metodología didáctica. En cuanto a algunas orientaciones metodológicas que se proponen en el programa indicativo y que se ven reflejadas en las distintas actividades que se incluyen en la plataforma, es que, bueno, partimos siempre inicialmente del cuestionamiento de estos ejes problemáticos, ¿sí? Que están a manera de interrogantes y que lo que pretenden es llevar a la reflexión introspectiva del propio quehacer docente con el fin de recuperar las prácticas cotidianas que realiza el profesor y que, bueno, estas mismas prácticas van a ser objeto de análisis y a la vez punto de partida. Posteriormente, abordamos distintos fundamentos teóricos. Para ello, pues, recurrimos a la lectura de distintos materiales y a la realización de actividades de aprendizaje que van a permitir incorporar distintos saberes a los saberes que de por sí ya tenga el docente. Y por último, lo que buscamos, pues, es la innovación de prácticas, ¿sí? Los saberes se integran a la práctica del docente como una innovación a partir de la generación y producción de nuevas propuestas de acción, posibilitando así que el quehacer docente sea más crítico, reflexivo, creativo y propositivo. Entre los productos que se esperan en este módulo, hay que señalar que las distintas actividades implican la generación de productos por parte del profesor-alumno y estos productos parciales que se van a encontrar en cada uno de los bloques van a estar abonando a la construcción de un producto final mediante una actividad integradora de cada uno de los bloques. Entre estas actividades de aprendizaje, pues ya les comentaba yo que hay una recuperación de la experiencia del docente, hay lecturas de textos, hay debates, hay foros, hay reflexión y hay análisis. Los productos del bloque van desde la elaboración de textos narrativos, en donde el docente justo lo que hace es recuperar sus prácticas, recuperar sus experiencias, hay análisis de documentos, hay productos que van desde ensayos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, textos argumentativos, basados evidentemente en las lecturas que se realizan, el uso de la ejemplificación y finalmente lo que buscamos es el diseño de situaciones didácticas y de prácticas metodológicas. Decía yo hace un momento que al final de cada módulo aparece una actividad integradora, ¿sí?, que nos estaría proporcionando un producto final de bloque. En el caso del primer bloque es un ensayo, lo que se solicita. En el segundo es el diseño de una situación de mediación de aprendizaje basado en el trabajo colaborativo con otros docentes,
¿sí? Y por último, es el diseño de un proyecto disciplinario con base en el trabajo colaborativo. Bueno, en cuanto a la evaluación, pues sí tenemos que tener en cuenta que debe de cumplir con características como que estamos hablando de una evaluación continua que se va realizando mediante estos productos parciales, que el alumno debe de realizar la totalidad de estos productos en tiempo y forma y cumplir con los criterios de calidad correspondientes que se han especificado. La evaluación al término de cada bloque que se realiza con esa actividad integradora y la evaluación de la participación que básicamente se va a dar a través de los foros de debate en donde el estudiante, el profesor alumno tendrá que realizar participaciones, pero participaciones de manera argumentada. Entonces, básicamente estos son como los criterios generales en los que se estaría sustentando la evaluación del módulo. Y bueno, pues con esto yo estaría concluyendo la presentación de este módulo y bueno, pues pasaríamos a ver si tienen alguna duda, algún planteamiento que realizar, pues con gusto tratamos de explicarlo. Bueno, parece que ya nos están escribiendo por ahí algo. Bueno, me dicen que muy claro, espero que así haya sido. Bueno, María Elena de la unidad 051 nos está escribiendo un mensaje, entonces esperamos un momentito. Ok, bueno, aquí María Elena nos comenta que fue clara la presentación y que le gustaría que se pudiera compartir las presentaciones. Son muy concretas, pero que por favor se les haga llegar, pues, uh, sí, esto se les va a enviar las ligas, estas videoconferencias de alguna manera están siendo grabadas y ustedes podrán consultarlas posteriormente y se les harán llegar las ligas para que puedan tener acceso a ello por cualquier cosa que ustedes deseen consultar. Uh-huh.
Bueno, recuerden que apenas el día de ayer iniciamos con este trabajo de las videoconferencias, entonces esperemos que a la brevedad posible se las podamos hacer llegar, porque bueno, María Elena dice que todavía no les han llegado las que se han presentado de otras personas, pero sí, en eso andamos, se les va a hacer llegar. Eh, bueno, pues igualmente, pues muchas gracias a ustedes por la atención y bueno, pues quedaríamos atentos a cualquier duda que pudiera presentarse. Muchas gracias y buen día a todos.